Un muchacho policía mata de balazos a su pareja y a su suegra y luego se suicida. Sale como un elemento adicional a todo esto que este chico había estado con carpeta psiquiátrica, que había tenido un alta de hace aproximadamente 10 días y se nos ocurrió a nosotros recordar que había un proyecto presentado en ese sentido de el control médico a las fuerzas de seguridad, un proyecto de Liliana Montero que me parece que quedó en el olvido. Carolina, vos estás con ella allí, ¿verdad? Adelante. Así es, Lagarto, así es. Nos encontramos con la legisladora Liliana Montero. Sí, ese proyecto fue presentado allá por el 2015 y por lo que hablábamos con la legisladora, por supuesto no prosperó si no lo hubiéramos visto aplicado y hubiésemos evitado todas estas situaciones y estas muertes que venimos cronicando. Legisladora, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo nace este proyecto allá por el 2015? Este proyecto nace por una situación muy parecida a esta, ¿no? Ustedes recordarán que hubo un agente del éter, Pedraza, que con su arma reglamentaria le da muerte a sus 2 hijos. Y es Paola Fernández. Fue un caso muy fuerte, porque además era muy parecido, digo yo, porque él había tenido una carpeta psiquiátrica recientemente. Y es a raíz del laburo, del peregrinar de Paola Fernández, que es la mamá de estos niños, quien me viene a ver y me propone que la ayude a pensar qué se podía hacer. En ese momento le estaban prometiendo que el APROS iba a hacer los controles y demás. Bueno, quizás no, por mi especificidad de ser una profesional de la salud mental, trabajé muchísimo con ella y diseñamos este proyecto de ley que es un sistema integral de asistencia en salud mental para las fuerzas de seguridad de la provincia, que incluye a la policía y también incluye al servicio penitenciario y recientemente la sumada policía antinarcotráfico, que tiene como 3 grandes ejes. El primero, lo que tiene que ver con el ingreso, ¿no? O sea que los controles que se tienen que hacer al ingreso tienen que ser muchos más exhaustivos que los de ahora. Pero para mí el eje central del proyecto es en el mientras tanto el agente, el policía está en servicio, porque no podemos dejar de pensar que la profesión de ser policía es altamente estresante y genera en el psiquismo de la persona un profundo estrés permanente que va en ascenso, ¿está claro? Entonces, de lo que se trata es que tengamos un control durante todo el tiempo, pero el control como espacio de cuidado hacia el policía. Y la tercer pata del proyecto tiene que ver con el después. Mire, portar un arma genera en la persona una cierta sensación de omnipotencia, ¿no? Y hemos visto muchos casos de policías que una vez retirados, cuando se les retira el arma reglamentaria, tienen un pozo depresivo importante y eso muchas veces ha generado a situaciones de violencia para con un tercero, para consigo mismos. Digo, el índice de suicidios también es alto en el ámbito de la fuerza policial. Legisladora, ¿quién debería entonces hacer el control de estos agentes? Bueno, el proyecto específicamente dice que el control lo tiene que hacer un organismo externo. O sea, yo creo que nosotros tenemos universidades para tirar para arriba en nuestra provincia que tienen carreras específicas y yo creo que uno de los problemas centrales tiene que ver con que quienes hoy revisten dentro de la fuerza policial y son profesionales, y yo no hago un cuestionamiento hacia esos profesionales, muy al contrario, sino que creo que al tener también un grado policial, porque son parte de la fuerza, eso obstaculiza muchas veces la imparcialidad en el trabajo. Entonces yo creo que esto lo tienen que hacer siempre equipos externos a través de convenios que se puedan firmar con la universidad y que estos equipos externos sean los que hagan el ingreso, que haya otro equipo que sea el que hace el sostenimiento permanente, sostenido y sistemático, y quien trabaja después, por lo menos el proyecto prevé 1 año después del egreso de la fuerza policial. Sí, Liliana, buen día, el gusto de saludarte. Acá en este caso... ¿Qué tal, Lagarto? En este caso de hoy, estábamos hablando de que el chico, aparentemente, por la información al menos preliminar y que aporta un familiar de la chica, había sido dado de alta hace 10 días. Sí. Digamos... De un tratamiento psiquiátrico. A todas luces, un alta no bien dada, me da la sensación a mí. No sé vos que sos profesional.
Sí, está claro que, mira, darle el arma a alguien es una cosa muy complicada, ¿no? Es una responsabilidad. Quien firma el acto psicológico, o en este caso un alta, es una responsabilidad importante. Recuerdo que en aquel caso del efectivo del éter, sí, también le habían dado el alta hacía muy poquito tiempo y él termina asesinando a sus 2 hijitos y después se pega un tiro. O sea, es muy parecido el tema. Es altamente impactante. Por lo tanto, fíjate vos, Lagarto, que hace más o menos una semana, 15 días, a instancias precisamente de muchos pedidos de informe que yo había presentado en relación a la cantidad de casos de violencia de género que había dentro de la fuerza, concurrieron a la legislatura los miembros del Tribunal de Conducta Policial. Sí. Y uno de los datos que no me pudieron o no me quisieron dar, la verdad no sé, comprometieron que lo iban a dar, era precisamente cuál era el índice de denuncias que tenemos en relación al tema de violencia de género, porque es mucho más alto de lo que creemos y es altamente preocupante, ¿no? Dentro de la fuerza, ¿se entiende? Dentro de la fuerza, obviamente. Hay un alto índice de violencia intrafamiliar y hay también un indicador importante de autoagresiones dentro de la fuerza, ¿no? La verdad que es un tema muy complejo, pero que yo le digo a los funcionarios, se lo dije al propio ministro de Gobierno, porque no es que lo dejé en el cajón de la legislatura el proyecto, lo conversé con el ministro de Gobierno anterior, cuando el gobierno anterior, y también con el ministro actual, y inclusive con Diego Hack mientras fue secretario de Seguridad. No lo hice con el actual secretario porque todavía no hemos tenido tiempo, pero yo me he encargado de sentarme con ellos y hablarles, te diría, desde el punto de vista profesional, y decirles, les doy todo lo que necesiten desde mis conocimientos, porque además soy perito judicial de control en la justicia, o sea que he evaluado muchos uniformados y sé de lo que estoy hablando. Liliana, buen día. ¿Y por qué no prosperó? Buen día. El proyecto, teniendo en cuenta que fue presentado en el año 2015. Mira, la verdad que hay una cuestión que es muy rara en la política argentina. No lo hago cargo solamente al gobierno de la provincia. Y yo digo que es propia de la política del siglo XIX, ¿no? Que tiene que ver con la imposibilidad de que pensemos todos juntos aquellas cosas que hacen a las políticas de Estado. Y entonces te diría que hay casi como una negación por parte de los oficialismos, hablo en todos los sentidos, de sentarse a discutir con otro que no es de los mismos espacios políticos aquellas ideas que son buenas. Claro. La verdad es que yo no tengo mucha más explicación que esa, por eso digo que es como muy propio de la política vieja, ¿no? Porque son cosas que hacen a políticas de Estado. Ahora, a mí se me ocurre pensar, obviamente sin tener absolutamente conocimientos, que un problema está en el comienzo, digamos, en el examen preliminar, en el examen de ingreso. Ahí me parece que tendría que haber un colador, me parece. Y después en el proceso de formación, también hay que formar hombres con esa cabeza. Me parece que no existe eso no está, y si está fallando. Bueno, ese es parte del problema. Uno son los ingresos. Nosotros tenemos una fuerza, Lagarto, de 23.000 hombres, por lo cual es una fuerza. Nosotros como sociedad estamos dándole el arma a alguien para que nos represente en el ejercicio represivo del Estado. ¿Me explico? Entendido en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, los controles tienen que ser muy, muy minuciosos. Y hay algo que debemos entender todos los que estamos en el mundo de la política, es que la ciencia, ¿sí? En este caso la psicología, la psiquiatría, tiene instrumentos muy modernos para detectar indicadores de impulsividad, incapacidad de tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera, que son todos disparadores que hacen que una persona en un momento determinado pueda sacar un arma. No vamos a poder evitarlo del todo, pero yo te aseguro que disminuir. Claro. Y también es cierto que esto que yo decía, o sea, ser policía es una cosa muy jodida, porque es el jamón del sándwich, ¿no? Una sociedad que le demanda permanentemente acción y por otro lado la superioridad que los presiona para que sean eficaces, eficientes, etcétera, etcétera. Y hemos tenido comisarios que le exigían a los agentes que traigan tanta cantidad de detenidos porque si no los ponían en pasiva. Claro. Digo, entonces, realmente la situación de presión psicológica a la que están sometidos es muy alta. Por eso yo coincido con vos de que, y el proyecto así lo preveía, que no es solamente controles, a ver, te evalúo hoy y a ver si te dio bien o te dio mal, sino cómo te contengo en esta profesión que es altamente estresante.
Bueno, muchas gracias, Liliana, muy gentil. Queríamos recordar esto Muchas gracias a a partir ustedes. de este hecho. Sí, Nosotros lamentable. reaccionamos siempre, lamentablemente, ¿no? Siempre detrás de la pelota, Sí, porque sí. si esto se hubiese sancionado en el 2015, ya llevábamos 3 años de ventaja, al menos de trabajar. Yo no digo que las cosas no hubiesen sucedido, pero al menos ya estaríamos encaminados. La casuística no sería la misma. Sí. Sí. Bueno, muchas Así gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.